Imagina por un momento que todo lo que has buscado siempre ha estado justo frente a ti, al alcance de tus manos, esperando ser observado. Pero, ¿cómo te ha sido posible vivir años y años sin ser capaz de verlo? ¿Por qué no lo has notado? La respuesta está en la forma en la que miras. No es una cuestión de lo que tienes o lo que puedes hacer. Es, más bien, una cuestión de cómo percibes la realidad que te rodea. Tu conciencia, tu atención, esa parte de ti que está constantemente interpretando el mundo, está involucrada en una danza sutil, más allá de lo que crees comprender. Lo que ves, no siempre es lo que está ahí. Muchas veces, el control sobre el tiempo, las circunstancias y la realidad misma parece estar completamente fuera de tu alcance. Pero, ¿y si te dijera que no es así? ¿Y si te dijera que la llave de todo lo que deseas está en cómo observas y te alineas con lo que está sucediendo a tu alrededor? La ilusión de control sobre el tiempo y la realidad ha sido una carga invisible que todos cargamos, aunque no todos somos conscientes de ello. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que debemos hacer. Nos dicen que si trabajamos lo suficiente, luchamos lo suficiente, nos esforzamos lo suficiente, entonces todo se alineará, el futuro será nuestro. Pero, ¿qué pasa cuando todo ese esfuerzo se convierte en un círculo vicioso? ¿Qué pasa cuando la ansiedad, la desesperación y la frustración nos invaden, creyendo que solo con más acción podemos manifestar el futuro que anhelamos? Esa es la trampa del control. Porque, la verdad que pocos se atreven a admitir es que no podemos controlar todo. El control no es la respuesta, la observación lo es. La conciencia de lo que está sucediendo ahora, en este mismo momento, es lo que transforma nuestra realidad. Neville Goddard nos enseñó que lo que imaginamos con emoción y creencia es más que una simple fantasía. No es solo un deseo superficial, es una forma de interactuar con la realidad misma. Para Goddard, la imaginación no es solo un espacio en nuestra mente donde dejamos escapar nuestros sueños. Es una herramienta poderosa, capaz de moldear la materia misma del universo. Todo lo que creemos, sentimos y visualizamos está directamente conectado con la creación de lo que experimentamos. Pero, y aquí viene la clave, no se trata de intentar controlar, se trata de observar conscientemente la vibración que emanamos y cómo ésta influye en lo que nos rodea. Cuando tú crees en algo con todo tu ser, esa creencia comienza a moldear la realidad, pero solo cuando dejas de forzar las cosas, cuando permites que la manifestación fluya sin presiones. La magia de Goddard está en la paz del observador, no en la lucha del controlador. De hecho, el poder del pensamiento consciente no se encuentra en lo que crees que puedes hacer para cambiar las circunstancias, sino en cómo percibes y reaccionas ante ellas. Joe Dispenza, un referente de la neurociencia y la espiritualidad, habla sobre cómo nuestros pensamientos no solo afectan nuestras emociones, sino que literalmente moldean la realidad a nivel cuántico. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia, es una vibración que se emite al campo cuántico, un campo de posibilidades infinitas. Y, aquí está el truco, lo que creemos y sentimos, lo que observamos, es lo que crea la realidad que experimentamos. No es el futuro lo que estamos esperando, es la observación de lo que ya está aquí, en el presente, lo que crea la puerta hacia lo que deseamos. Imagina el experimento de la doble rendija en la física cuántica. En él, cuando no hay observador, las partículas se comportan de una manera predecible. Pero cuando un observador está presente, las partículas cambian, se comportan de manera diferente, tomando formas que no se pueden anticipar. El solo hecho de observar, sin intervención, cambia el resultado. Esta es la lección cuántica que nos llega desde la ciencia, nuestra percepción del mundo no solo lo refleja, lo crea. La forma en que observas tu vida, lo que eliges ver y lo que eliges no ver, determina el camino que tomas. El control, en este caso, no está en la acción, sino en cómo eliges observar sin interferir. Ahora, quiero que te detengas por un momento. Cierra los ojos, si es posible, y piensa en algo que desees profundamente, algo que has estado intentando lograr, algo que te ha estado eludiendo. ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Lo estás controlando o lo estás observando? ¿Estás esperando una señal, una manifestación, una respuesta del universo,
¿O estás creando esa respuesta al alinearte conscientemente con la vibración que deseas experimentar? Es un reto, lo sé. El control es tan seductor, tan natural, que a menudo olvidamos que solo necesitamos ser testigos conscientes, que la magia está en nuestra capacidad de observar sin atarnos al resultado. Todo lo que has hecho, hasta este momento, ha sido parte del viaje, pero ahora, quizás es el momento de dejar ir. Es el momento de soltar la carga de intentar controlar todo. El verdadero poder radica en el acto de observar. No hay necesidad de forzar la máquina, solo de permitir que la maquinaria cósmica se alinee contigo. Esto no significa que debas ser pasivo, ni mucho menos. Se trata de estar presente, de sentir cada momento sin expectativas, de alinearte con el flujo del universo, confiando en que el camino ya está siendo trazado, que la respuesta está en ti, en cómo decides observar. Así que, en los próximos minutos, mientras seguimos explorando este tema, quiero que dejes que esta idea se asiente en tu mente. Observar no es solo un acto pasivo. Observar es un acto de poder. A medida que pasemos por cada uno de los puntos, te invito a que te permitas estar presente en cada palabra, en cada pensamiento. Porque solo desde ahí, desde esa conciencia plena, podremos descubrir las claves para manifestar nuestra realidad cuántica. Desde pequeños, nos enseñan que la vida es una constante lucha, una carrera hacia el futuro. Crecemos con la idea de que si trabajamos lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente, las cosas se darán. Pero, ¿qué sucede cuando ese esfuerzo constante no da resultados? Nos encontramos atrapados en un ciclo de ansiedad, de impaciencia, de control. La promesa del futuro se convierte en una carga. A medida que el reloj avanza, sentimos que debemos hacer más, que debemos acelerar, que el tiempo se nos escapa y la manifestación de nuestros deseos se aleja cada vez más. Esta sensación de urgencia, esta presión por obtener lo que queremos en el futuro, nos mantiene en un estado de constante tensión. Y, sin darnos cuenta, nos alejamos del verdadero poder que reside en el presente. Joe Dispenza, en sus estudios sobre la neurociencia de la manifestación, explica cómo nuestras mentes están programadas para funcionar de manera automática, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Estos patrones, que provienen de nuestra programación subconsciente, nos llevan a actuar desde el miedo, desde la escasez, desde la idea de que necesitamos hacer algo para obtener lo que queremos. Pero, en este proceso, nos olvidamos de lo más importante, que el verdadero poder de la manifestación radica en el momento presente. Mientras estamos demasiado enfocados en lo que vendrá, en lo que tenemos que hacer para llegar allí, perdemos la conexión con lo que ya está aquí, con lo que ya es posible en este momento. La urgencia por controlar el futuro nos distrae del presente, que es el único lugar donde la magia ocurre. Este deseo de controlar el futuro nace de una creencia profundamente arraigada, la creencia de que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Vivimos convencidos de que nuestro esfuerzo, nuestra intervención constante, es lo que marca la diferencia. Pero aquí está el problema: ese esfuerzo y esa intervención, en lugar de acercarnos a lo que deseamos, nos alejan cada vez más. Nos metemos en una rueda de hámster, corriendo en círculos, sin darnos cuenta de que la respuesta no está en el control, sino en la entrega. ¿Qué pasaría si dejáramos de luchar tanto? ¿Qué pasaría si, en lugar de aferrarnos a la idea de que tenemos que controlar, simplemente nos permitimos ser? La verdadera manifestación no se trata de lo que hacemos para conseguir algo, sino de lo que somos en cada momento. Es nuestra vibración interna, nuestra frecuencia, lo que atrae las experiencias que vivimos. Neville Goddard lo explicó de manera sencilla pero profunda: la clave no está en hacer, sino en ser. Si deseamos una vida de abundancia, por ejemplo, no se trata de esforzarnos para obtenerla. Se trata de alinearnos con la frecuencia de la abundancia en el presente, de sentir y creer que ya somos merecedores de ella. Pero aquí es donde la distorsión del control entra en juego. Pensamos que necesitamos hacer algo para ser dignos de lo que deseamos. Creemos que si no luchamos lo suficiente, no seremos recompensados. Y en este proceso, nos olvidamos de que ya somos completos, que la abundancia ya está disponible para nosotros, que la manifestación ya está ocurriendo, solo que no sabemos cómo observarla. Este es un punto clave: el control, la urgencia, la ansiedad, son manifestaciones de un miedo profundo a la escasez, al tiempo perdido, a no ser suficientes.
Este miedo nos lleva a la creencia de que debemos hacer todo nosotros mismos, que si no nos esforzamos lo suficiente, todo se desmoronará. Pero el problema no está en el esfuerzo. El problema está en la creencia de que debemos hacer todo el trabajo. Este es el error común, creer que solo a través de nuestro esfuerzo podemos manifestar lo que deseamos. Pero la verdad es mucho más sencilla y poderosa. Gregg Braden, en sus investigaciones sobre el campo cuántico, nos explica que cuando estamos demasiado concentrados en el control, estamos enviando una señal al universo desde un lugar de desesperación. Cuando estamos desesperados, cuando sentimos que no tenemos tiempo, nuestra vibración se distorsiona, se debilita, y lo que atraemos es más desesperación, más escasez. El campo cuántico, como él lo describe, responde a la energía que emitimos. Si emitimos energía de urgencia, de control, estamos bloqueando las posibilidades infinitas que están disponibles para nosotros. Pero, si en lugar de eso, nos alineamos con la paz, la certeza y la confianza en el momento presente, entonces el campo cuántico comienza a responder de manera diferente. Lo que debemos aprender es que no necesitamos controlar, sino observar. Observar el presente con apertura, sin la necesidad de forzar un resultado. Cuando nos rendimos a la urgencia y dejamos de lado el control, entramos en un espacio de receptividad. Aquí es donde empieza la verdadera manifestación, donde el universo comienza a trabajar para nosotros. La conexión que buscamos no se encuentra en la lucha, sino en la observación consciente de lo que ya está ocurriendo. La vibración que emitimos al observar sin juicio, sin expectativas, es la que realmente atrae lo que deseamos. Es un proceso de alineación, no de control. La clave es entender que lo que estamos buscando no está fuera de nosotros. No necesitamos ir a buscarlo, no necesitamos esforzarnos por alcanzarlo. Ya está aquí, disponible, esperando que lo observemos y lo recibamos. De hecho, cada vez que nos obsesionamos con el futuro, cada vez que sentimos que necesitamos controlar las circunstancias, nos alejamos de nuestra capacidad de manifestar lo que queremos. La verdadera magia ocurre cuando dejamos de luchar, cuando soltamos la urgencia y nos permitimos ser en el presente. La manifestación es un proceso natural que ocurre cuando estamos en sintonía con la frecuencia de lo que deseamos. Y esta sintonía solo se alcanza cuando dejamos de tratar de controlarlo todo. Es hora de dejar ir la necesidad de controlar el futuro. Es hora de dejar ir el miedo a la escasez, la necesidad de hacer todo nosotros mismos. La verdadera respuesta está en el presente, en el acto de observar sin interferir, en el espacio de paz donde todo ya está sucediendo. A lo largo de nuestra vida, nos enseñan a ver el mundo de una manera lineal. Nuestras mentes, entrenadas desde la infancia para comprender todo en términos de causa y efecto, nos dicen que todo tiene un principio y un final. Nos enseñan que para obtener algo, debemos hacer algo, y que todo lo que sucede a nuestro alrededor es simplemente el resultado de nuestras acciones. Sin embargo, lo que pocas veces nos dicen es que hay una realidad mucho más profunda y compleja que está ocurriendo constantemente, una realidad en la que el tiempo y el espacio no funcionan como los conocemos, donde la causa y el efecto se mezclan y lo imposible puede convertirse en posible. Esta es la ciencia cuántica, una ciencia que nos dice que la conciencia no solo observa la realidad, sino que la crea. Deepak Chopra nos habla sobre cómo nuestra percepción de la realidad está determinada por la forma en que observamos y percibimos el mundo. Según Chopra, cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que tenemos, emite una frecuencia que influye en el campo cuántico, un campo energético que no solo responde a nuestras observaciones, sino que se moldea a través de ellas. La física cuántica ha demostrado que las partículas subatómicas, las cuales componen toda la materia, no tienen una existencia fija hasta que son observadas. Este es el principio de la observación cuántica, donde la acción de observar no solo revela lo que está sucediendo, sino que tiene el poder de cambiar lo que ocurre. Lo que significa que no solo somos espectadores de la realidad, sino que somos partícipes activos de su creación. A través de esta lente, podemos comprender cómo el pensamiento consciente y la emoción influyen en nuestra realidad. Gregg Braden, en sus estudios, nos muestra que las emociones no son solo respuestas pasivas a los estímulos del entorno. Las emociones son fuerzas activas que interactúan con el campo cuántico, creando una resonancia que atrae experiencias que coinciden con esa frecuencia emocional. Cuando sentimos miedo, ansiedad o inseguridad,
estamos emitiendo una frecuencia baja, y es esa frecuencia la que atrae más experiencias que se alinean con ese estado. Por el contrario, cuando nos alineamos con emociones de amor, paz y gratitud, nuestra vibración se eleva y atraemos experiencias que reflejan esa alta frecuencia. Lo que muchos no entienden es que nuestras emociones son mucho más que simples reacciones, son señales directas de la vibración que estamos enviando al universo. Cada emoción está conectada a una frecuencia vibracional, y el campo cuántico responde a esa frecuencia. Al igual que un piano que resuena cuando se toca una tecla, nuestra energía resuena con lo que estamos viviendo. Por eso, es tan importante aprender a ser conscientes de lo que sentimos, porque nuestras emociones están siempre enviando un mensaje claro al universo: este es el tipo de experiencias que quiero. Si las emociones son frecuencias, entonces, al cambiar nuestra frecuencia interna, cambiamos nuestra realidad externa. Aquí es donde muchas personas cometen un error sutil, pero crucial. Creen que manifestar algo se trata solo de pensar en ello o visualizarlo, sin tener en cuenta el estado emocional en el que se encuentran. Sin embargo, el pensamiento por sí solo no es suficiente. El pensamiento debe estar alineado con una emoción coherente que refuerce la vibración de lo que estamos creando. Si piensas en abundancia, pero sientes miedo o escasez, entonces estás enviando señales contradictorias al campo cuántico. La clave está en la coherencia, pensamiento y emoción alineados, creando una frecuencia vibracional que se corresponde con lo que deseas atraer. Lo que se nos olvida con frecuencia es que la mente subconsciente tiene una influencia mucho más grande sobre nuestra realidad de lo que pensamos. La mayoría de las personas actúa de manera automática, guiada por patrones y creencias profundas almacenadas en su subconsciente. Joe Dispenza ha demostrado cómo nuestras mentes subconscientes están dominadas por viejos programas que repetimos constantemente, sin ser conscientes de ello. Estos programas no solo afectan nuestros comportamientos, sino también nuestras creencias sobre el mundo y nuestras posibilidades. Si crees en la escasez, si crees que no eres capaz de alcanzar lo que deseas, esas creencias guiarán tus acciones y atraerán situaciones que refuercen esa visión del mundo. Es un ciclo automático que puede ser muy difícil de romper, pero la clave está en la conciencia. El simple hecho de ser consciente de estos patrones ya es el primer paso para transformarlos. El campo cuántico, por lo tanto, no es un lugar distante, sino que está presente aquí y ahora. En cada pensamiento, en cada emoción, estamos participando activamente de la creación de nuestra realidad. Lo que hemos llamado destino o circunstancias no son más que la manifestación de nuestras creencias y nuestra energía acumulada a lo largo del tiempo. Sin embargo, al comprender cómo funciona este campo cuántico, podemos comenzar a cambiar nuestra realidad a voluntad. La conciencia es la clave, y a través de la observación consciente, podemos influir en las probabilidades cuánticas que determinan lo que vivimos. Ahora bien, entender la ciencia detrás de la conciencia cuántica nos lleva a una verdad aún más profunda: no estamos separados del universo. La física cuántica nos dice que todo está interconectado, que somos parte de un todo, que nuestra conciencia no está limitada a nuestro cuerpo. Somos campo cuántico en acción, y nuestra percepción del mundo se convierte en una manifestación de cómo interactuamos con este campo. Este principio ha sido enseñado por grandes pensadores como Neville Goddard, que veía la imaginación como la herramienta para crear nuestra realidad, y de Deepak Chopra, quien nos recuerda que somos parte de un universo consciente, donde cada pensamiento y cada emoción son tan poderosos como las estrellas en el cielo. Lo fascinante de todo esto es que, al observar nuestra propia vida desde esta perspectiva cuántica, podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con el universo. En lugar de vernos como simples actores en un escenario predecible, comenzamos a entender que somos los creadores de nuestra propia experiencia. No estamos aquí para esperar que el universo nos dé lo que queremos, sino para crear lo que deseamos a través de la conciencia, la emoción y la observación. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada creencia que refuerzas, está creando una nueva posibilidad en el campo cuántico. Lo único que necesitas hacer es aprender a observar y alinearte con la frecuencia de lo que deseas. La verdadera ciencia de la conciencia cuántica, entonces, no es un concepto lejano o esotérico. Es algo que puedes aplicar en tu vida diaria, desde este momento. Es un poder que está dentro de ti, esperando ser reconocido, observado y utilizado. La única pregunta es,
¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo que sabes y a descubrir el potencial infinito que reside dentro de ti? Si miramos hacia atrás en nuestras vidas, hay un momento, tal vez más de uno, en el que sentimos que nuestras expectativas fueron traicionadas. A veces, la vida no va como esperamos, y lo que creemos que debe suceder, no ocurre. El futuro, ese futuro lleno de promesas y planes, nos parece esquivo, como si, por más que nos esforcemos, nunca llegamos a alcanzarlo. Quizás pensaste que, al trabajar lo suficiente, al hacer todo lo que estaba a tu alcance, las cosas simplemente caerían en su lugar. Pero, ¿y si te dijera que todo ese esfuerzo, toda esa lucha, todo ese afán de controlar el futuro, es precisamente lo que está impidiendo que suceda lo que deseas? La revelación contraintuitiva que puede cambiarlo todo es esta: el control no es la respuesta. El poder está en el desapego, en soltar la necesidad de controlar. El concepto de desapego puede parecer extraño para muchos. Vivimos en un mundo donde la acción constante, el esfuerzo y la dedicación son altamente valorados. Nos enseñan desde pequeños a ser siempre proactivos, a luchar por lo que queremos, a no rendirnos. Pero aquí yace la paradoja. Cuando estamos demasiado enfocados en el hacer, en el actuar sin cesar para que las cosas sucedan, nos desconectamos del flujo natural de la vida. La manifestación cuántica no se trata de hacer más, sino de ser más. Se trata de estar en sintonía con la vibración de lo que deseamos, y esa sintonía solo ocurre cuando dejamos ir el control y permitimos que las cosas se desarrollen por sí solas, sin forzar. Si te detienes por un momento y reflexionas sobre tu vida, seguramente hay momentos en los que sentiste que, por más que intentaras controlar las circunstancias, las cosas no resultaban como esperabas. Tal vez en tu trabajo, en tu vida personal o en tus relaciones, trataste de controlar cada detalle, de tomar decisiones rápidas y siempre estar un paso adelante, pero lo que sucedió fue que te sentiste agotado, frustrado, a veces, incluso desconectado de lo que realmente querías. Esto es porque, al intentar controlar todo, te alejaste de la verdadera fuerza, la capacidad de permitir que el universo fluya a través de ti, de estar presente en el ahora y de confiar en que, al soltar el control, todo llega en su momento perfecto. Este concepto de dejar ir no se trata de una pasividad o indiferencia ante la vida. No significa que debas rendirte o abandonar tus sueños. Todo lo contrario, es un proceso activo de confiar, de ser consciente de lo que estás haciendo, pero sin forzar el resultado. Neville Goddard lo explica muy bien cuando dice que la clave no está en hacer más, sino en imaginar de manera clara y sin expectativas. La clave está en alinear nuestros pensamientos y emociones con lo que deseamos, pero sin estar constantemente apegados a cuándo y cómo sucederá. La acción, entonces, se convierte en un reflejo natural de nuestro estado interno, no en un intento desesperado de cambiar la realidad. Es un cambio radical en la forma de interactuar con el mundo. En lugar de perseguir lo que queremos, nos alineamos con lo que ya está dentro de nosotros. Al soltar la necesidad de controlar el tiempo y los resultados, abrimos el espacio para la verdadera manifestación. En este espacio, la energía fluye libremente y se alinea con nuestras vibraciones internas. Y esto no es algo que solo se pueda lograr a través de la voluntad o el esfuerzo. Es un proceso que ocurre cuando decidimos dejar ir nuestra constante lucha interna, cuando decidimos ser conscientes del momento presente y actuar desde una energía de paz, en lugar de ansiedad. Esta es la revelación contraintuitiva. Al soltar el control, nos alineamos más profundamente con el flujo natural de la vida. Y al hacer esto, todo lo que necesitamos llega de manera perfecta y oportuna. Sin embargo, hay un peligro sutil en este proceso. El deseo de soltar el control puede ser percibido como una forma de rendirse, como si estuviéramos abandonando nuestras metas o sueños. Pero, en realidad, el desapego no significa abandonar nuestros sueños, sino permitir que los sueños lleguen a nosotros sin aferrarnos a un plan rígido o a un resultado específico. El control consciente es la clave aquí. Se trata de hacer espacio para que el universo obre, mientras mantenemos nuestra atención en lo que deseamos sin aferrarnos a cómo eso se manifestará. Gregg Braden nos recuerda que el campo cuántico responde a la energía y la frecuencia que emitimos. Por lo tanto, si estamos en un estado de resistencia, el campo cuántico refleja esa resistencia y nos devuelve más de lo mismo. Por el contrario, al estar en un estado de apertura, el campo cuántico nos ofrece infinitas posibilidades.
La verdadera manifestación ocurre cuando estamos alineados con nuestra esencia, cuando somos coherentes con lo que deseamos. Joe Dispenza habla de cómo nuestras emociones y pensamientos crean nuestra realidad. Si nuestras emociones están llenas de miedo, ansiedad o dudas, esas vibraciones atraerán más de lo mismo. Pero si somos capaces de mantener una vibración de confianza, de paz y de certeza, entonces la realidad que se crea es una que está alineada con ese estado interno. El desapego, por tanto, es un proceso de confiar en el universo y en el momento presente, sabiendo que todo llega cuando estamos en la frecuencia correcta. A lo largo de nuestra vida, solemos estar inmersos en la vorágine de la rutina, las obligaciones, las preocupaciones, las expectativas de los demás, las demandas del trabajo, de la familia y de nosotros mismos. Todo esto nos empuja a vivir en un estado constante de tensión, de desconexión con nuestra esencia, con nuestra verdad más profunda. En medio de esta desconexión, nuestras vibraciones internas se alteran, y nos alejamos cada vez más de lo que realmente deseamos. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos reconectar con nuestra frecuencia original? ¿Cómo podemos volver a alinearnos con nuestra verdadera energía y permitir que el flujo de la vida nos lleve hacia lo que realmente deseamos? Las herramientas que existen para reconectar con nuestra frecuencia son simples, pero poderosas. Son prácticas que nos permiten regresar al presente, a nuestra esencia más pura, donde la manifestación cuántica es posible. La meditación, la visualización y la liberación emocional son tres de las herramientas más efectivas para alinearnos con nuestra vibración auténtica, pero entender cómo funcionan y cómo aplicarlas correctamente es esencial para que realmente surjan cambios en nuestra vida. Visualizar es entrar en un estado de confianza radical. Confiamos en que lo que deseamos está en camino, pero no nos aferramos al cómo ni al cuándo. La visualización sin expectativas es la visualización de la sintonización con lo que ya está en el campo cuántico. En otras palabras, no estamos creando algo nuevo, sino alineándonos con una frecuencia que ya existe. El campo cuántico está lleno de infinitas posibilidades, pero para acceder a ellas necesitamos estar en la frecuencia correcta. La visualización nos ayuda a recalibrar esa frecuencia, a abrirnos a nuevas posibilidades, sin límites, sin barreras, sin miedo. Abraham Hicks habla mucho sobre la importancia de liberar las emociones negativas para permitir que la energía fluya libremente. El flujo de la energía es esencial para manifestar lo que deseamos, pero cuando estamos atrapados en emociones de resistencia, estamos bloqueando ese flujo. La liberación emocional es el proceso de permitirnos sentir esas emociones, pero sin aferrarnos a ellas. Es el acto de permitir que las emociones pasen sin identificarnos con ellas, sin dejar que definan nuestra realidad. Al hacerlo, nuestra vibración se alinea con la paz, con la abundancia, con la gratitud, con lo que realmente deseamos atraer. Estas herramientas no son solo técnicas, son prácticas diarias que nos permiten regresar a nuestra frecuencia original, la frecuencia del ser. Cuando nos alineamos con esta frecuencia, el campo cuántico responde a nuestras vibraciones, trayendo hacia nosotros lo que realmente deseamos. No se trata de forzar ni de controlar, se trata de soltar, de estar presentes, de confiar en el proceso. El universo no responde a nuestros esfuerzos, responde a nuestra vibración. Por lo tanto, la clave está en reconectar con nuestra vibración más alta, para que todo lo que deseamos se manifieste de forma natural, sin esfuerzo, sin lucha, solo fluyendo con la corriente del universo. ¿Estás dispuesto a soltar el control y permitir que la magia se despliegue? En un mundo donde nos han enseñado a perseguir incansablemente lo que deseamos, a controlar cada aspecto de nuestras vidas para lograr el éxito y la felicidad, surge una verdad profunda y transformadora: la verdadera creación no se encuentra en el control, sino en la observación consciente. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo nuestras percepciones, emociones y pensamientos tienen el poder de moldear la realidad que experimentamos, pero para que esta transformación ocurra de manera plena, necesitamos soltar las expectativas, las prisas, la urgencia de un futuro que, en realidad, solo existe en nuestra mente. La creación, la manifestación, no es un proceso de forzar, sino de fluir con la energía del universo, de alinearnos con una frecuencia que ya está disponible para nosotros, pero que solo podemos sintonizar cuando dejamos de luchar contra la corriente. Lo primero que necesitamos entender es que el control no solo es una ilusión, sino que es una de las principales barreras para que nuestras verdaderas intenciones se manifiesten.
Vivimos en una constante búsqueda del próximo paso, del próximo logro, del próximo éxito. Esta actitud nos mantiene atrapados en el futuro, desconectados de la única realidad que realmente tenemos, el presente. Joe Dispenza y Greg Braden nos han mostrado cómo nuestra mente puede ser una herramienta poderosa para crear lo que deseamos, pero solo cuando dejamos de intentar controlar todos los aspectos de nuestra vida. El futuro no está fuera de nosotros, no es algo que tenemos que apresurar o forzar. Lo que realmente deseamos ya está en nosotros, en nuestra vibración, en nuestra energía. El control constante solo nos aleja de lo que verdaderamente buscamos, la paz, la conexión y la manifestación auténtica. Neville Goddard nos enseñó que el verdadero poder de la manifestación radica en nuestra capacidad de imaginar con emoción y creencia. Sin embargo, no se trata de imaginar de manera mecánica, sin conexión emocional. La verdadera manifestación sucede cuando imaginamos desde un lugar de entrega, sin expectativas, sin aferrarnos a cómo deben suceder las cosas. Esto nos lleva a una revelación esencial: la observación cuántica es un acto de poder, porque al observar sin interferir, al estar presentes sin manipular la realidad, permitimos que el campo cuántico revele sus infinitas posibilidades. Cada vez que observamos sin juicio, cada vez que soltamos la necesidad de controlar lo que debe venir, nos alineamos con la frecuencia correcta, la que está en sintonía con lo que verdaderamente deseamos. Es aquí donde entra la metáfora del río cuántico, una imagen poderosa que ilustra cómo debemos vivir nuestras vidas. Imagina por un momento que la vida es un río. En lugar de intentar remar contra la corriente, luchando y forzando el movimiento, ¿qué pasaría si simplemente te dejaras llevar por el agua, confiando en que el flujo te llevará exactamente a donde necesitas estar? En lugar de gastar tu energía en tratar de controlar el curso de las aguas, podrías permitirte ser llevado por ellas, sin resistencia, sin miedo, confiando en que todo está en su lugar. Esta es la esencia de la observación cuántica: soltar, fluir, observar sin interferir, y permitir que el universo haga su parte. La clave de todo esto radica en que el cuerpo y la mente deben estar alineados con la vibración de lo que deseamos. Esto no significa que debemos hacer más, ni que debemos luchar más por lo que queremos. Lo que necesitamos es estar en el presente, alinearnos con lo que ya está disponible, y observarlo sin intentar forzarlo. Cuando alineamos nuestra mente con nuestra esencia y nuestra energía con lo que deseamos, el universo responde. Sin embargo, no responde a nuestro esfuerzo, sino a nuestra vibración. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, es lo que el campo cuántico refleja y nos trae de vuelta. El verdadero poder de la manifestación está en estar en sintonía con lo que ya está dentro de nosotros, y la observación consciente es el puente que conecta nuestra mente con la realidad que deseamos crear. Es importante recordar que la transformación no ocurre cuando intentamos controlar el resultado, sino cuando soltamos la necesidad de control. El verdadero poder radica en la capacidad de ser conscientes de lo que está sucediendo, sin intentar manipularlo. Este es el salto cuántico: en lugar de tratar de forzar el futuro, nos alineamos con el presente, con la frecuencia de lo que ya queremos, y permitimos que las piezas encajen por sí solas. Esta es la paradoja que debe ser comprendida: el control nos aleja de la creación, mientras que la observación nos acerca a ella. La magia no ocurre cuando luchamos, sino cuando estamos presentes, observando, siendo. Finalmente, la llamada a la acción del observador consciente es una invitación a abrir los ojos a lo que ya está disponible para ti. La verdadera transformación comienza cuando decidimos observar nuestra vida desde una nueva perspectiva. Deja de intentar controlar lo que debe venir y observa lo que ya está aquí. Cada pensamiento, cada emoción, cada observación que haces, es una oportunidad para alinear tu energía con lo que realmente deseas. El universo no necesita que lo controles, necesita que te alinees con él. Y esa alineación comienza con el acto simple, pero profundo, de observar sin juicio, sin expectativas, sin esfuerzo. Es solo en ese espacio de observación consciente donde la magia de la cuántica se despliega ante nosotros. ¿Estás listo para soltar el control y permitir que la creación ocurra de manera natural?